Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora vamos a ver la vieja táctica de Satanás. Vamos a ver cómo Satanás engaña a la gente, cómo lo hace, qué tácticas usa, cuál es su objetivo. Vamos a hablar del diablo, ¿no? Ya que tantos se censuran sobre el diablo, vamos a hacer nosotros lo contrario. Vamos a hablar del diablo. Cuando uno no habla sobre las maquinaciones de Satanás y no estás siendo sobrio, no estás velando, como ya vamos a ver en una parte de la escritura dice. Y Satanás viene utilizando una vieja táctica hace 6000 años aproximadamente. Y la gente cae, la gente cae. Y como yo quiero que vos no caigas en esas mentiras del diablo, bueno, bienvenido. Ahora vamos a ver para estar alertas de qué se trata todo esto. Vamos a introducir este estudio. Primeramente vamos a ir a Apocalipsis 12:9, que dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desde ya te digo, abrí tu Biblia, vamos a leer juntos, vamos a ver lo que dice la escritura, la palabra, la Biblia y nada más. No vamos a ir a otra fuente, sino vamos a ir a la fuente de la verdad, la palabra de Dios, ¿está? Ahora, acá se nos identifica bien quién es la serpiente antigua, la serpiente del Génesis 3. Claramente es el diablo y Satanás. Y nos dice quién va a venir. El Apocalipsis todavía no llegó, ¿tá? Entonces, el dragón va a aparecer en el fin del mundo, con la forma de paloma. El dragón va a aparecer en el fin del mundo y se nos identifica quién va a ser. Este dragón que va a aparecer, bueno, es la serpiente antigua, la del pasado. Lucifer, era llamado Lucifer. Ahora su nombre ya no es más Lucifer. Y se llama Diablo y Satanás. ¿Tá? O sea, se nos deja bien en claro quién es. ¿Y quién hace? ¿Y qué hace? Estas cosas, por ejemplo, el cual engaña a todo el mundo. ¿Quién es? El dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás. Engaña a todo el mundo. A todo el mundo. Me parece muy difícil encontrar una persona que no haya sido engañada por Satanás. Y es muy soberbio, muy torpe también decir que el diablo no te engaña. Primero todos pecaron, entonces todos cayeron en la trampa de Satanás. Por eso la vieja táctica de Satanás. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos cayeron en pecado. Bueno, cayeron en la trampa de Satanás. Satanás, que ya vamos a ver lo que hizo para que la humanidad cayera en pecado y que se aleje de Dios. Entonces es muy soberbio decir, a mí no me va a pasar nada con el diablo y esto que el otro. A ver, si estás salvo, obviamente Dios te protege, no va a permitir que el diablo te toque siquiera, obviamente. Pero no quiere decir que el diablo no te mande cosas, trampas, embestidas, tentaciones. ¿Tá? Hay que ser consciente de todas las cosas que pasan, ¿tá? De los peligros que hay, pero también ser conscientes de qué lado estamos. Del lado de Dios, listo, estamos bien guardados. Ahora, siempre y cuando nos portemos bien. Si nos portamos mal, y bueno, Dios va a permitir que el diablo haga cosas en nuestra vida, ¿tá? Porque entendamos que Dios utiliza al diablo para castigar, ¿tá? No es que es alguien irresponsable, que bueno, el diablo está suelto y Dios no sabe, che, ¿dónde está el diablo? No, Dios sabe muy bien. El diablo sirve, le sirve a Dios. Dios es todopoderoso, ¿tá? Entonces Dios utiliza al diablo para castigar la maldad del ser humano también. Tiene todo planeado, ¿tá? Eso está todo en la Biblia, el plan de Dios, de principio a fin. Ahora, ¿ven? El diablo engaña a todo el mundo. El mundo está siendo engañado por el diablo. Hay mucha gente que no se da cuenta que está siendo engañada por el diablo. Hay mucha gente que no se da cuenta que está cayendo. Y mismo gente que dice creer en el diablo, creer en Dios, creer en... ¿Se entiende? Que dice estar consciente de la existencia del diablo. Mismo así son engañados todavía. Ahora, vamos a Génesis 3. Abrí tu Biblia.
Vamos a Génesis 3, del 1 al 10, vamos a ver la táctica, la antigua táctica del diablo, la antigua táctica que usa Satanás para engañar a la gente y hacerles creer cosas que él quiere. Y recuerden, él hace caer en pecado a la gente, pero también él quiere otra cosa, él quiere que lo adoren. Pero bueno, vamos a ver qué dice Génesis 3 del 1 al 10. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Primera cosa, primer punto. Viene la serpiente y le dice a la mujer, ¿ah, sí? ¿Dios dijo? ¿Ah, sí? ¿Dios dijo eso? ¿Qué es lo primero que vemos acá? Cuestiona la palabra de Dios. Ah, sí, eso está escrito en la Biblia. Ah, sí, eso es lo que está en la Biblia. Eso es. Ah, sí, ¿ves? Cuestiona la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para hacer dudar a la mujer sobre si lo que Dios dijo es cierto. ¿Y hoy qué pasa? Las nuevas versiones. Crítica textual. La crítica textual es un trabajo altamente y evidentemente satánico. Están haciendo literalmente lo que hizo el diablo en Génesis 3. Ah, sí, Dios dice. Ah, sí, eso está en los manuscritos más antiguos. Y en realidad esos manuscritos más antiguos son manuscritos corruptos, hechos y promovidos por endemoniados. Septuaginta, Sinaítico, Vaticano, todos esos manuscritos alejandrinos, son manuscritos corruptos. Tenés que estar reendemoniado para promover esas cosas. Pero bueno, ahí está. Así con que Dios dijo. Así con que la King James. Así con que el Textus Receptus. Así con que la Reina Valera Gómez. ¿Ven? Así la Biblia, ¿en serio eso dice en la Biblia? ¿No sabías vos que la Biblia bla 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 y empieza? ¿Ven? Y hoy sus hijos hacen lo mismo. Quieren apartar a la gente de la creencia en la palabra de Dios. La quieren hacer dudar, quieren hacerle pensar a la gente que Dios no existe. Recuerden, el cual engaña a todo el mundo. Hay gente que cae y hay gente que cae muy fácil. Entonces vemos que acá lo primero que hace Satanás es dudar de la palabra de Dios. Satanás está muy interesado en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque él está interesado en retorcer lo que Dios dice, en invertir todo lo que Dios dice, en torcer la palabra de Dios, en torcer las cosas que Dios dice y hacer caer al humano en pecado y ponerlo en contra de Dios, y después vienen las consecuencias para el ser humano. Por eso hay tanta propaganda contra Israel. Entiendo, sí, Israel está en pecado, todo el mundo está en pecado, genio. No sé si te diste cuenta, pero no por eso tenés que armar un holocausto porque un par de judíos millonarios están metidos en la cama con el catolicismo. El catolicismo controla el mundo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el diablo? Con propaganda, con mentiras, y utiliza también a propios judíos para hacerlos caer en pecado, hacerlos hacer cosas malas, y que el mundo los odie, y que los países los maldigan. Y ahí que viene la maldición de Dios a ese país. Fíjate los países árabes, los países musulmanes, mejor dicho, perdón. Fíjate los países musulmanes. Un desastre. Bueno, no maldigas a Israel. Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven qué importante es creer lo que Dios dijo? Dios dijo, listo, no se discute. No se discute. En ese sentido hay que ser cabeza dura. En el sentido de férreo, directo, blanco, negro, arriba o abajo, cielo o infierno. Dios dijo, listo. Hay que ser así. Porque si aflojás, fuiste. Aflojaste, fuiste. El diablo te va a hacer creer cualquier cosa. Te va a hacer creer cualquier herejía. Te va a hacer creer cualquier estupidez. Es más, sin vos darte cuenta, te puede dar vuelta y ponerte en contra de Dios. Así de engañoso es el diablo. Ahora, y tiene miles, pero ese bicho está vivo hace miles de años y sabe bien cómo cae el ser humano. Él sabe bien cómo manipular, él sabe bien cómo engañar. Él estudió, él está observando todo el tiempo el ser humano, él sabe hacerte caer, él sabe cuál es tu pecado, el que te vuelve loco.
y te va a tentar con eso. ¿Mm? Por eso hay que estar atentos, ¿está? No ponerse paranoico al punto que sea enfermizo, ¿no? O sea, a ver, estoy queriendo que despierten, a despertar, hola, que despierten a esa realidad, ¿está? Que tampoco te va a querer dejar tranquilo el diablo. El diablo es molesto, es así, él y sus ángeles, él y sus demonios. Son molestos, les gusta molestar. ¿No ves la gente endemoniada como le gusta molestar? ¿Mm? Y más a los que son creyentes. Entonces, tiene miles de tácticas, miles de formas y formas muy engañosas, muy. ¿Cómo te puedo saber? ¿Cómo te puedo explicar? Va a usar títeres marionetas para que vos pienses que cierta persona o cierto grupo de personas o cierto país tiene la culpa y nada que ver. ¿Está? Es muy engañoso. Tiene sus artimañas que son tremendas. ¿Está? Así que mucho cuidado. Por eso, dependemos de que Dios nos dé sabiduría, de que Dios nos guíe y nos dé toda la preparación que necesitamos para estar, estar atentos, estar sobrios, estar cautelosos y, como dice la palabra, porque no ignoramos sus maquinaciones, para que no nos gane Satanás porque no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, sigamos. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahí ya medio que ya está cayendo, o ya en ignorancia directamente y en pecado, porque fíjense lo que dice la mujer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sí, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, atención, no comeréis de él, ni le tocaréis. No, Eva, Dios no dijo eso, ¿ven? Acá ya cayó Eva en pecado. Acá hizo a Eva hablar en nombre de Dios falsamente. ¿Ves? ¿Ves qué simple que es esta historia? Pero qué profunda que es. Y muchos dicen, una serpiente y un huerto. Sí, imbécil. Una serpiente y dos personas en un huerto, porque eran las únicas personas que había. ¿Qué cree que haya? 30 millones de personas acá y ciudades y esto recién fue creado todo. ¿Cuántas personas más querés que haya? Adán y Eva había. La gente está... No es una locura. La gente está... Este mundo tiene que acabar. Este mundo tiene que acabar. Es impresionante la locura de la gente. Impresionante. ¿Cuántas más personas querés que haya? A ver. Adán y Eva. ¿Cuántas más personas querés? Pero bueno. Ay. No pidan lógica, no pidan lógica a este mundo porque no la tiene. Pero bueno. ¿Ven cómo cae? Cómo cae Eva. Le agrega la palabra de Dios, ni le tocaréis. Y otra cosa, transformó. Le transformó la palabra de Dios. Dijo para que no muráis. Dios no dijo eso. Dios dijo, ciertamente moriréis. El día que comiereis, en que comiereis, ciertamente moriréis. ¿Ven? Ya cayó. Transformó lo que Dios dijo. Cayó en pecado. Pecó. Listo. Pecó. Ahora, la serpiente, fíjense, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No vas a morir. No van a morir, dice. No hay infierno, no hay castigo por el pecado. Dios no castiga, Dios no juzga. ¿Ven? Y otra cosa, fíjense el tono seductor de la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Vino y ¡guau! Un bicho, un demonio todo con cuernos y le pegó a la mujer y la ahorcó, la violó y le mordió y le dijo emborrachate y drogate. No, le habló suave. ¿Así? ¿Con que Dios os dijo? ¿Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Ven qué sutil es Satanás? ¿Ven que los falsos profetas hacen lo mismo? ¿Sí? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Sí, vení los domingos. Sí, vení. Vení a mi iglesia los domingos. Ajá. ¿Para qué? ¿Para escuchar herejías? No, gracias. ¿Ven? Los falsos profetas tienen el mismo tono que su padre el diablo. Un tono seductor. Un tono salamero. Así que mucho cuidado con la gente que es muy salamera, muy con una personalidad así, muy así. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Otra cosa, a ver qué más.
Entonces, bueno, la serpiente niega las consecuencias del pecado, dice, no moriréis. Entonces la serpiente le hace creer a la mujer que desobedecer a Dios no tiene consecuencias negativas. ¿Ven? Les recuerdo, acá está hablando la serpiente, que es el padre de los pensadores positivos, políticos, religiosos, el padre de todos los falsos profetas, de todos los falsos cristianos, de todos los religiosos de todo el mundo. Este es el padre de todos ellos, el maestro de todos ellos, de todos los pensadores positivos que te mienten en la cara sobre la Biblia. Ahí está el padre, Satanás, el padre de ellos. Entonces, ven, la serpiente le quiere hacer creer a la mujer que no hay consecuencias negativas. Y eso hace con la humanidad, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, mediante educación universitaria, ateísmo, educación pública o privada. Que les quiere hacer creer a la gente que evolucionamos de una bola de masa y que no sé cómo, de una manera no comprobable y reproducible, de una manera anticientífica, evolucionamos y ahora estamos acá. Y todo mejora. Bueno, si tenés medio neurona funcionando, te vas a dar cuenta que todo empeora. ¿Tá? Todo empeora. En algún momento tu bicicleta la vas a tener que mandar a arreglar porque se rompió la cadena o lo que sea, o se desgasta. Así como tu auto, tu moto, así como envejecemos, así como todo envejece, ¿tá? Así como todo en el mundo empeora. Eso no es evolución. La gente está cada vez más loca, violenta, desquiciada, endemoniada. Eso no es evolución. ¿Tá? Es una locura. Bueno, Satanás le hace creer a la gente locuras. Y les hace creer que no hay consecuencias. No hay consecuencias, no hay juicio final, no hay infierno. Ay, ¿cómo vas a pensar eso de Dios? Dios no juzga. Dios no juzga, Dios no castiga, Dios no es un Dios de castigo. Y mucha gente se cree esas mentiras. Cuidado, mucho cuidado. Entonces, bueno, ahí tenés. Otro punto sobre la táctica de Satanás es hacerle creer a la gente de que Dios no castiga, no juzga, no manda a nadie al infierno, no hay consecuencias negativas por desobedecer a Dios, y también le hace dudar de la palabra de Dios, ¿no? Con esto de, sí, ¿con qué Dios dice? Entonces, ahora, ¿qué más hace Satanás? Versículo 5, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Habla en nombre de Dios, y fíjense, mas sabe Dios. Habla en nombre de Dios. ¿Cuántas religiones hay? Muchas. Todas hablan en nombre de Dios. Dios fundó a la Iglesia Católica. Ya la fundó Jesucristo. El Papa es el Papa. Es una locura. Gente retorcida. Por eso las religiones son satánicas. Porque utilizan la misma, están basadas en los mismos principios, preceptos de que su padre el diablo. Habla en nombre de Dios. Y es el mismo Satanás hablando, mintiendo. Mas sabe Dios que va a pasar esto, va a pasar el otro. Y las religiones que hacen, hablan en nombre de Dios. Allah eligió a los árabes y Mohammed es el profeta y que esto que el otro. Los ortodoxos se creen que son también la iglesia de Cristo y los elegidos y qué sé yo, qué sé cuánto. Un montón de estupideces cree la gente. Bueno, Satanás los engañó. Satanás los engañó. Es así. Por eso es importante prestar atención a lo que está escrito, a lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen por ahí. Es importante prestar atención a predicación bíblica, pero predicación bíblica, porque muchos dicen la predicación bíblica y la Biblia no la abrís, no la lees, ¿está? Pero bueno, ahí está, eso es típica característica de un falso profeta, te habla en nombre de Dios, pero te retuerce la palabra, te miente en nombre de Dios, te miente en la cara, como está haciendo Satanás acá. Típico de los mercenarios de la palabra, que le mienten a la gente en la cara, le mienten descaradamente a la gente, y hablan en nombre de Dios, y nuestro Señor Jesucristo, dicen. Qué deplorable, la verdad, qué deplorable. Pero bueno, dice, más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. O sea, acá les está queriendo hacer saber, les está queriendo hacer creer a la mujer de que, es más,
pecar es positivo. Sí, Dios dijo eso. Que no comas del fruto, no pasa nada, vos comé. Es más, si comes, o sea, desobedeces a Dios, lo que Dios explícitamente en su palabra dijo que no hagas, acá Satanás ya se está zarpando, ya se está pasando de tema, está diciendo que es positivo, que está bien desobedecer. Le está queriendo hacer creer a la mujer que es positivo desobedecer a la palabra de Dios, que es positivo, que le va a traer cosas buenas el desobedecer a Dios y pecar. Mirá la locura. Entonces fíjense lo que le dice, mas sabe Dios, y se lo dice en nombre de Dios también, que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la base del satanismo, ¿no? Bueno, todo esto de lo que dice el diablo, ¿no? Pero es la base del satanismo, pero hay muchos grupos abiertamente satánicos, otros que dicen ser de Dios y son peor de satánicos, ¿eh? Porque unas cosas es decir, bueno, adoro al diablo, aguante Lucifer, listo, bueno, por lo menos sos honesto. Ahora decir, no, yo vengo de parte de Dios y Dios me dijo, Dios esto y Jesucristo, y tu sistema es satánico, la verdad que sos lo peor que hay, ¿eh? Sos lo peor que hay. Un supuesto representante de Dios, por ejemplo, como un cura católico violando niños, eso es lo peor que hay. Eso es un sistema realmente satánico. No se comparan esos tontos de pelo largo, fanáticos del heavy metal, todo eso, que haciendo celos, sí, somos satánicos. No tenés una idea, papu, lo que es verdadero satanismo. No tenés idea. Pero bueno, fíjense que le dice, serán abiertos vuestros ojos. Si tomás LSD, hongos, se va a abrir tu mente. La filosofía de las drogas, ¿no? Como que vas a descubrir una realidad que otros no conocen. Entonces, serán abiertos vuestros ojos. El gnosticismo con G, gnosticismo, la gnosis, el supuestamente adquirir conocimiento, hay que ver qué tipo de conocimiento, claramente esto de parte de Satanás, ¿no? Conocimiento oscuro. Entonces este conocimiento oculto, oscuro, es el que te ilumina. ¿Ves cómo Satanás retuerce todo? A lo blanco llama negro y a lo negro blanco. Entonces les hace pensar a la gente filosofías que exaltan al hombre y terminan exaltando a Satanás. Lee Apocalipsis 13, ahí termina todo, ahí apunta todo, todas las religiones y todas las filosofías. Y el hombre termina exaltándose a sí mismo, creyéndose como un dios, es su propio dios. Yo soy la autoridad moral. El hombre piensa, ¿no? Yo es mi moral, para mí esto está bien, yo pienso así, yo, y listo, y nadie más, y no me importa, es así. La filosofía o la ciencia o lo que sea, bueno, el hombre termina exaltándose a sí mismo, cayendo en la trampa de Satanás. Y otra cosa, bueno, esto de serán abiertos vuestros ojos. Si conoces esto, este conocimiento oculto que otros no conocen, vas a ser superior, vas a descubrir los misterios de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la masonería, ¿no? Que es iniciática, entonces van lavándole el cerebro a medida que suben de grados hasta que gradualmente, a partir del grado 30, literalmente están adorando a Satanás y llamándolo Lucifer. Eso es masonería, ¿eh? Entonces es muy, ¿cómo puedo decir? De maneras muy complicadas, ¿no? Pero de maneras muy malabarísticas, Satanás engaña a la gente, llevándolas por todo tipo de caminos, por todo tipo de locuras, por todo tipo de pensamientos y sembrando confusión. Esa es una característica de la táctica de Satanás, sembrar confusión. Por eso claramente en la Biblia dice Dios no es autor de confusión. Porque Dios no te va a confundir. Con Dios es blanco o negro. ¿Estás salvo o no estás salvo? Es la Biblia y punto. Ahora, con Satanás, que la Biblia esto y que el otro y que los apócrifos y que esto y que blum, pero mira este libro, lo que encontré, mira esta cosa y un montón de mentiras. Un montón de mentiras. Bla, 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 bla. ¿Ven? Después, bueno, acá vemos como diciéndoles, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal, bueno, apela al ego del hombre, del ser humano, ¿no? Apela al ego del hombre, siendo como Dios, ¿no? Como un Dios, porque supuestamente conoce el bien y el mal, conoce lo que está mal, está bien. Yo ya soy grande, ya conozco todo. Bueno, ahí está.
Acá está la base de todo eso, de todas esas filosofías. ¿Mm? Que a ver si no se me escapa otro detalle. Mm. Sí, ya lo dije. Ahora continuamos. Versículo 6. Y vio la mujer, entonces, diciéndole Satanás esto, ella ya cayó en pecado porque ya medio que torció lo que en el versículo 2 torció, versículo 3, perdón, ya torció lo que dijo Dios, ya cayó y ahora la mujer cae en pecado, ya continúa cayendo en pecado prácticamente. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ven, ya tentada empieza, vieron con ese pensamiento que, uy, mira, uy, si hago esto, uy, bueno, ven, es lo mismo. La mujer está cayendo en eso, ¿no? Porque vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mediante la vista, Satanás tienta también, todo lo visual, ¿no? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿ven? Apela a que el hombre quiera adquirir sabiduría, pero es sabiduría oculta, sabiduría que no viene de Dios, es sabiduría de Satanás. La sabiduría de Satanás es algo que te pone en contra de Dios, es sabiduría oscura, ¿se entiende? Él tiene mucha sabiduría, pero Satanás, ¿no? Él tiene mucha sabiduría, pero la usa para el mal, ¿se entiende? Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era bueno para comer, satisfacer su carne. Otro aspecto de la táctica de Satanás, la carne. Uy, ese árbol es bueno para comer, para satisfacer la carne, que era agradable a los ojos. Lujuria, para satisfacer los pensamientos, pero pensamientos no puros, ¿se entiende? Mediante lo visual, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, el ego, la soberbia, creerte más sabio de lo que sos. Bueno, eso también es parte de eso. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Y otra cosa, hace que los seres humanos promuevan el pecado. Esa es otra táctica de Satanás. Hacerle caer a una persona con tal o cual pecado y encima, peor todavía, que lo promueva. Por ejemplo, las marchas LGBT, promoviendo el pecado abiertamente. Y literalmente esa gente quiere convertir a la gente que se conviertan en LGBT. Es así. Y también cualquier otro pecado, no solo el pecado de sodomía y lesbianismo y homosexualismo. ¿Se entiende? Es el pecado, qué sé yo, el alcoholismo. Tomá vos también, dale, emborrachate, qué sé yo. Las drogas, probá esto. Estaría bueno que todos se droguen. ¿Así piensa un drogadicto? Ojalá mis familiares se drogaran. ¿Para qué? Para arruinar tu vida, imbécil. Para arruinarse la vida, ¿no? ¿Ven cómo la gente cae en pecado y encima lo peor es que quieren hacer caer al otro en pecado? Porque les parece bueno. Porque ya son como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace Eva? Dio también a su marido y él comió con ella. ¿Por qué Adán comió? Y qué sé yo. De acá ya estoy sacando mis propios pensamientos, ¿no? Es como que, bueno, Adán habrá visto, va a morir. Y bueno, muero con ella. Y agarró y comió. La amó. Se dispuso a morir. O sea, miralo de ese sentido si querés. Después puede haber otras razones por las que, se entiende, no están bien explícitas acá, pero fíjense. Adán capaz que amaba a Eva. Y Dios claramente le habló a Adán y le dijo, si comieres del fruto, ciertamente moriréis. Y imagínate, Adán mira y Eva comiendo el fruto. ¿Y qué pensó Adán? Va a morir y voy a quedar solo. ¿Se imaginan? Qué feo eso. Y bueno, comió. ¿Qué sé yo? Yo lo veo de ese lado. Pudo haber pasado otra cosa, no sé, pero bueno. Ahora continuamos. ¿Ven cómo quiere Satanás también que el pecado se multiplique? Que la gente predique pecado, básicamente.
Entonces dice, versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, al caer en pecado, ellos se dieron cuenta, ¿no? Porque en realidad sí, literalmente el árbol, el fruto, el árbol era el árbol del fruto del bien y el mal, ¿no? El árbol el árbol era del conocimiento del bien y el mal. Solo que, obviamente, Satanás retorció todo, pero no se volvieron dioses. Fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Este es el verdadero efecto que produjo el comer el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Tá? Este es el verdadero efecto. ¿Tá? No se convirtieron en dioses como Satanás dijo, sino que fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque ya empezaron a conocer el bien y el mal, ¿no? Por eso acá dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabes qué hacen las personas religiosas? ¿Mm? Se hacen uniformes, se hacen vestimentas. Los masones mismos se hacen delantales, los mormones también. Bueno, el mormonismo viene de la masonería. Delantales, uniformes, disfraces religiosos. ¿Mm? Uniformes religiosos. ¿Y qué hizo esta gente? ¿Qué hicieron Adán y Eva después de pecar? De ir en contra de la palabra de Dios, de ir en contra de Dios y de caer ante la tentación de Satanás. Se hicieron delantales. ¿Ven? ¿Cómo la gente religiosa hace lo mismo? ¿Para qué? Porque se dieron cuenta que lo que hicieron estaba mal. Conocieron que estaban desnudos. Se hicieron delantales. ¿Para qué? Para cubrir su pecado. Para querer justificarse y decir, no, bueno, estamos desnudos, bueno, nos hacemos unos delantales, entonces no pecamos, no, acá no pasó nada. Tal cual hoy, al día de hoy, hay gente religiosa. Vestite de saco y corbata y camisa y peinate y afeitate y esto que el otro. ¿Dónde dice en la Biblia eso? No dice. ¿Dónde dice tenés que vestirte como una vieja en pijamas? Como el catolicismo. No, no dice. ¿Ven? ¿Ven? Eso es para cubrir su pecado. Eso es para cubrir su propio pecado. Eso hace la gente religiosa. ¿Por qué? Porque caen en la trampa de Satanás. Satanás les hace creer cualquier estupidez y bueno, ellos van y hacen. La vieja táctica de Satanás. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando la persona está en pecado, ¿qué hace? No quieren escuchar la voz de Jehová Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. La gente odia, por eso digo en varios de mis videos, la gente odia a la palabra de Dios, la gente odia la Biblia, porque es así. Empezá a hablar de la Biblia y de Jesús en cualquier lugar público, vas a ver cómo se arma una mini guerra civil ahí. La gente detesta en serio la Biblia, la gente se vuelve loca por la Biblia. ¿Es culpa de la Biblia? Claro que no. Culpa de la gente, de su propio pecado. Porque la pureza de la voz de Jehová Dios, la pureza de la palabra de Dios, los redarguye. Saben que está mal, saben que está mal. Por eso el ladrón se esconde de la policía, por eso el narco se esconde de la brigada, porque saben lo que están haciendo está mal. Y por eso Adán y Eva se escondieron, porque sabían ya, conociendo el bien y el mal, sabían que pecaron y se escondieron de Dios. Y así hace la gente, se esconde de Dios. No quiere saber nada de su palabra. No quiere saber nada de lo que Él dice, de lo que Él tiene para decir. No quieren a Dios. Mismo gente religiosa, con delantales y uniformes. Cuando los confrontás con la palabra de Dios, quieren salir corriendo. Tienen unas ganas de salir corriendo y tienen ganas de matarte directamente, la mayoría, muchos. Es así. Entonces, ¿ven? Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense la primera pregunta que Dios le hace al hombre. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? La primera pregunta registrada en la Biblia que Dios le hace directamente al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Jehová sabía dónde estaba, obviamente.
Pero la pregunta era para que Adán reflexione un poco. ¿Dónde estás tú? ¿Estás del lado de Dios o del lado del diablo? ¿Dónde estás tú? ¿Estás a favor de Dios, de la santidad, la pureza, o estás a favor del diablo, el pecado, la mentira? Versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ven? Los pecadores se esconden de Dios, no quieren saber nada con Dios. Cualquier tipo de pecadores, pecadores salvos, pecadores no salvos, le puede pasar a cualquiera esto. Pero ven todo lo que es la táctica del diablo. Ahora, vamos a continuar. Vamos a Juan 8:44. Entonces vemos cómo la táctica del diablo afecta y de qué manera afecta a la humanidad. Vamos a ver ahora cómo otras características, ¿no?, del diablo. Vamos a ver lo que dice Jesucristo en Juan 8:44. Acá hay gente religiosa, delantales, que se hicieron delantales religiosos, ¿no? Como si fuese que vestirse de cierta manera te da superpoderes. Qué pensamiento más estúpido, pero bueno. Y Jesús, fíjense lo que les dice a estos religiosos, o los que se creían justos en sus propios ojos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Acá está el verdadero Jesús diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Te lo traduzco: hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto no es cosa leve, Esto no es cosa leve, está hablando del diablo. Fíjense lo que hizo con Adán y Eva y la humanidad. Y fíjense que dice: no hay verdad en él. O sea, no hay verdad en el diablo. No hay verdad en él. Jesucristo, la verdad absoluta, está diciendo que Satanás es la mentira absoluta. Porque fíjense que dice: cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Jesús dice que Satanás es la mentira absoluta. Así que mucho cuidado con los que se parecen a su padre el diablo. ¿Así? ¿Con que Dios dice? ¿Así? ¿Eso está en los manuscritos originales? ¿Eso está en los manuscritos más antiguos? ¿Y todas esas estupideces de seminario? ¿Así? Mucho cuidado. Hay que empezar a reconocer, a saber discernir las cosas, ¿está? Ahora, ven que Jesucristo lo reconoce como la mentira absoluta. No hay verdad en él, no hay verdad en Satanás. Es mentiroso y padre de mentira. Ahora, vamos a Hechos 13 para ver cómo actúan, un aspecto de cómo actúan los hijos del diablo. Hechos 13 del 4 al 10. Hechos 13 del 4 al 10 dice: así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, fíjense, enviados por el Espíritu Santo, realmente, inspirados, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, predicaban la palabra de Dios, atención, en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta judío, llamado Barjesús, falso profeta, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, que predicaban la palabra de Dios, haciendo bien las cosas, haciendo las cosas como Dios manda, fíjense. Este procónsul Sergio Paulo, ¿no? Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Acá hay alguien que quiere oír la palabra de Dios. Y justo hay dos personas, en este caso. También estaban, sí, Juan y todo eso, bueno, pero acá en este caso particular estaban Bernabé y Saulo y Pablo, ¿no? Que estaban yendo a predicar la palabra de Dios. Pero fíjense lo que hace el hijo del diablo. Versículo 8. Mas les resistía Elimas, el hechicero, Barjesús, ¿no? Barjesús, falso profeta, les resistía el hechicero, que así se interpreta su nombre, o sea, Barjesús en realidad, bueno, Elimas en griego, ¿no? Procurando apartar de la fe al procónsul. Eso es lo que hacen los hijos del diablo. Te quieren hacer apartarte de la fe, te quieren hacerte apartar de la palabra de Dios.
Satanás acá ya ni se está moviendo. Satanás está haciendo otras cosas. Y fíjate lo que hacen sus hijos. Ya sus hijos hacen su trabajo por sí solos. El trabajo del diablo. Están procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul quería escuchar la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, Saulo, que también es Pablo, ¿ven? ¿Qué hay que hacer con estos falsos profetas? ¿Qué hay que hacer con estos falsos profetas? ¿Qué hay que hacer con esta gente que quiere apartar a la gente de la sana doctrina, de la verdadera Biblia, de la verdadera fe? ¿Qué hay que hacer con esta gente? ¿Vamos a tomar el ejemplo de Pablo? Vamos. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo: oh, te amo, oh, dame un beso, un abrazo. No, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Le habló duro, le habló fuerte, lo reprendió. Lleno del Espíritu Santo, así que no me digas, no me vengan a poner excusas. No, bueno, pero Pablo, esto diría un hijo del diablo. No, bueno, acá Pablo se enojó, se puso muy carnal y esto. No se puso carnal. Lleno del Espíritu Santo lo dijo. Así que mucho cuidado con lo que decís, mucho cuidado con lo que pensás. Un verdadero cristiano cree en la verdad absoluta. Y también tiene que estar atento a que hay gente que camina en la mentira absoluta. Hijos del diablo. Un buen predicador dice a veces, un buen predicador reprende. Fíjate Pablo lo que dijo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? No, bueno, no, le dijo: oh, lleno de todo engaño, hijo del diablo. Así le dijo, corta la bocha. Lo reprendió. ¿Ven? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? ¿Qué hacen los herejes hoy en día? Tuercen los caminos rectos del Señor. Quieren desviar a la gente que quiere oír la palabra de Dios. Quieren hacerlos desviar a catecismos, credos, declaraciones, cosas extra bíblicas. No. Palabra de Dios. Nosotros queremos los que verdaderamente quieren a Dios, quieren la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen los hijos del diablo? Quieren torcer los caminos rectos del Señor. Quieren que la gente se vaya por otros lados. No, bueno, pero nada. Quieren hacer cosas extrabíblicas. Quieren imponer reglas que no existen. Quieren desviar a la gente con filosofías que no van, que no son compatibles con la Biblia. La filosofía ya de por sí no es compatible con la Biblia. ¿Ves? Entonces así actúan los hijos del diablo. Vamos a ver y una amonestación, una exhortación que dice Pablo, este mismo Pablo, dice en 2 Corintios 11 del 3 al 4, dice, versículo 3, mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque Satanás eso viene a hacerte, a complicarte la vida, con religiones, con reglas, con cosas extrabíblicas, con cosas acá fuera de contexto, con torciendo los caminos rectos del Señor y todas esas cosas. Él y sus hijos quieren hacer eso. Entonces Pablo está temiendo que los hermanos, ¿no?, de Corinto sean engañados. Él no quería que ellos sean engañados y que sean engañados de la misma manera que Eva. Y que se aparten y él temía que se aparten de la simplicidad que es en Cristo. Cristo no te la complica mucho, Dios no te complica mucho las cosas. Pero la Biblia, de esa manera, lo que está escrito, si lo seguís, lo creés en contexto, bien, se vuelve todo más simple. Pero ¿qué hace la gente? Satanás y sus hijos no te la recomplican. No, bueno, la Biblia dice pero esto y pero el otro, y tuercen las escrituras y le agregan a la palabra de Dios y le quitan y le transforman y ven y agregan costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. La Biblia habla muy claramente de la simplicidad que es en Cristo. Cristo no te complica la vida con religión. Cristo no te le complica la vida, que tenés que ir a obedecer sí o sí lo que hizo un pastor, entre comillas,
No tenés que ir a obedecer todos los domingos ciegamente a un tipo que lo único que hace es tomar de tu plata todos los domingos y mentirte en la cara sobre la Biblia, sometiéndote bajo un sistema de esclavitud que no se encuentra acá en las páginas de la palabra preservada de Dios. ¿Ven? El trabajo de los hijos del diablo. Lo bueno es aferrarse a la simplicidad que es en Cristo. Satanás no quiere que estés en la simplicidad que es en Cristo. Satanás quiere complicarte la vida y engañarte. Táctica, la vieja táctica de Satanás, recuerden. Fíjense esto. Entonces, versículo 4 dice, porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por eso Pablo está diciendo esto. Che, están recibiendo otro espíritu, otro evangelio, otro Cristo están predicando. Me temo que, ¿no? Más temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Y acá Pablo no está diciendo, bien lo toleráis, o sea, está diciendo, che, están tolerando, ¿cómo vas a tolerar a falsos profetas? ¿Cómo vas a tolerar otro Jesús? Otro espíritu. No. ¿Cuál es el estándar del cristiano? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Está? Entonces, mucho cuidado con otro Jesús, con otro espíritu, u otro evangelio. Mucho cuidado. Hay que estar atentos. Recuerden, Satanás está muy interesado. Satanás está más interesado que la humanidad en lo que Dios dice, ¿sabías? Pero él tiene malas intenciones. A Satanás le interesa lo que Dios dice para poder retorcerlo, para poder hacer lo que hizo en Génesis 3. Satanás está muy interesado. Satanás está muy interesado en lo que Dios dice. Por eso hay tantas nuevas versiones, por eso hay tantas Biblias corruptas, porque Satanás está queriendo apartar a la gente de la simplicidad que es en Cristo. Te quiere confundir con miles de versiones y versiones corruptas, y apartarte de una Biblia pura y perfecta y preservada de Dios. Táctica del diablo. Táctica del diablo. Meterte una Biblia corrupta e inventar historias falsas para que la gente crea y adore manuscritos que no existen, los originales, por ejemplo. Pero bueno, vamos ahora a Mateo 4 para seguir viendo estas tácticas engañosas de Satanás. ¿Cómo podemos responder ante una tentación táctica del diablo? Bueno, tenemos un gran ejemplo en Mateo 4 del 1 al 6, fíjense. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, otro título de Satanás, otro título de Satanás, el tentador, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está. O sea, Jesús respondió y dijo, escrito está. ¿Ven la simplicidad en Cristo? Jesús lo hizo simple, escrito está. Corta la bocha, está en la Biblia. ¿Vieron? ¿Cómo conociendo estas cosas empezás a discernir entre quién está a favor de Dios y quién está a favor del diablo? El que está a favor del diablo, no, bueno, pero bla, 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 y todo un montón de cosas fuera de la Biblia. El verdadero Hijo de Dios, ¿qué hace? Está escrito. Y obviamente en contexto. Porque también muchos dicen, está escrito, pero sacan de contexto las cosas. Y ya vamos a ver quién también hace esas cosas. Quién también cita la Escritura, cita la Escritura, pero la saca de contexto. Ya más o menos está muy en claro quién es, ¿no? Satanás y sus hijos hacen eso. Pero fíjese lo que hace Jesús. Corta la bocha. Escrito está. Escrito está. Está en la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno de los mejores versículos de toda la Biblia. Mateo 4:4. Impresionante es la palabra de Dios. Impresionante. Gloria a Dios. Ahora, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, fíjense, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Vieron?
¿Qué está citando acá Satanás? Porque Satanás, fíjense lo que dice Satanás mismo, escrito está, ¿eh? O sea que cualquiera que te cite la Biblia no te tiene que sorprender que hablen de la Biblia. Satanás también cita la Biblia. ¿Qué me sorprende a mí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Hablas de la Biblia? El diablo también. Uf, mirá, qué súper cristiano. Yo hablo de la palabra de Dios y bla, bla, bla. El diablo también hace lo mismo. No me sorprende. Tenés el Espíritu Santo de Dios, estás salvo de verdad, estás a favor de la sana doctrina, usás la Biblia en contexto, apropiadamente. No es así nomás la cosa. ¿Está? Entonces, fíjense que le cita el Salmo 91. Pero fíjense el detalle de lo que hace Satanás. Lo mismo que hacen toda esta gente de las nuevas versiones, todos estos religiosos, líderes de iglesias, entre comillas, pastores, entre comillas, todos estos falsos profetas mercenarios, hacen lo mismo que Satanás. Fíjense. Ahora, fíjense lo que dice la cita de Satanás. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué dice en realidad el Salmo 91? Salmo 91 del 11 al 12 en realidad dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Acá Satanás le quitó la palabra pues. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Dónde está esto que te guarden en todos tus caminos? ¿Ven? Satanás le quitó que te guarden en todos tus caminos. Y le agregó acá y. Porque fíjense. Acá sigue directo. Punto seguido. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ven? Le agregó y le quitó a la palabra de Dios. ¿Ven? Y obviamente sacó de contexto, en realidad. Sacó de contexto Salmo 91, le quitó, le agregó. Típico de Satanás, típico de sus hijos. Sus hijos hacen lo mismo. Tuercen la escritura, la sacan de contexto, no les importa en realidad qué textualmente dice. Hay que estar bien consciente de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven que Satanás está muy interesado en lo que Dios dice? Mucho cuidado con la gente. En donde más ataca Satanás es mediante los falsos cristianos. Mediante los falsos cristianos Satanás ataca. ¿Por qué? Y los usa de miles de maneras para atacar al verdadero cristiano, para oprimirlo, para descarrilarlo, para hacer parecer que los cristianos son unos locos enfermos y son lo peor del mundo, ¿no? Porque utiliza falsos cristianos que hagan cosas como los pentecostales, carismáticos, por ejemplo, que hagan todas esas locuras, toda esta gente endemoniada, pentecostales, carismáticos. Entonces todo el mundo agarra y mete a todos en la misma bolsa y piensan que un cristiano bíblico hace eso. Un cristiano bíblico no hace esas locuras. Un cristiano bíblico no está endemoniado, ¿tá? Entonces, bueno, ¿ven? ¿Ven? Pero fíjense, hay otra táctica de Satanás. Torcer las escrituras, literal. Torcer, agregarle y quitarle a la palabra de Dios. Y sacarla de contexto. ¿Ven? Ahora volvemos a Mateo 4. Mateo 4, en el versículo 7, Jesús le contesta. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Ven? Que el Señor sigue, está escrito, está en la Biblia. Y cuando le citan mal la escritura, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven? Te hago una pregunta, ¿quién estaba siendo tentado acá? Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién estaba siendo tentado? Jesús. ¿Y qué dice acá? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién es el Señor tu Dios? Jesucristo. Jesucristo es el Padre, una sola persona. Jesucristo es el Todopoderoso. Pero bueno, los trinitarios ¿qué hacen? No, bueno, le agregan y le quitan a la palabra. Bueno, le agregan y dicen, bueno, Dios el Hijo. No es Hijo de Dios, no, es Dios el Hijo. Porque Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Trinidad. Y tres personas, y sustancia, y que esto, y que el otro, y que pum, que pam, y esencia, le agregan. ¿Ven cómo trabajan los hijos del diablo? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sigue con las escrituras. Jesús nos dejó el ejemplo ante la tentación, ante la embestida del diablo y de sus hijos, la Biblia.
Biblia, 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 Biblia. Biblia, 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 Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ven? Como los pecadores, como la gente perdida, como los hijos del diablo detestan la Biblia, como detestan a las personas que se aferran a la palabra de Dios. Recuerden, Jesús es el hombre más odiado de toda la historia. Ya tengo un video, la Biblia misma lo comprueba, él mismo lo dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El mundo entero odiando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre más odiado de la historia. La mayoría de la gente se va al infierno. ¿Por qué? Y porque no ama a Dios, claramente. Así que con nosotros va a pasar lo mismo. Nos aferramos a la palabra de Dios y ¿qué pasa? Vienen gente a atacarnos. Bueno, hacé lo que quieras, qué sé yo. Yo me aferro a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Jesús lo hizo, escrito está. Está escrito, está escrito, está escrito, 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 Biblia, Biblia, Biblia. ¿O no? La simplicidad que está en Cristo. Que es en Cristo, perdón. Ahora, ¿qué más? Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Acá Satanás se regaló y nos dice que nos reveló que los políticos y la gente poderosa y los altos rangos de las religiones lo adoran. ¿Por qué? Y bueno, lee de vuelta. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Toda la riqueza terrenal del mundo, toda la gloria mundana. ¿Ven? Los que la tienen, los que tienen los reinos del mundo, los que tienen la gloria de ellos, la tienen porque postrado lo adoran a Satanás. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, otra vez, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otro de los versículos más importantes de toda la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Recuerdan quién es el Señor tu Dios? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién está siendo tentado? Jesús. ¿Quién es el Señor tu Dios? Jesús. ¿Y quién es al Señor? ¿Y a quién hay que adorar? A Jesús. Porque Jesús es Dios, Jesús es el Padre, Jesús es el Todopoderoso, una sola persona. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿qué viene el diablo? El diablo viene y dice, no, son tres personas. Tres personas. ¿Ven? Yo le creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice acá. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo, una sola persona. Señor Jesucristo, Señor Jehová, un solo Señor, un solo Dios, una sola persona. La simplicidad que es en Cristo, ¿ven? Yo no me la complico mucho con filosofías hechas por paganos violaniños como la Trinidad. No, yo creo lo que está en la Biblia, escrito está. Arreglate, si crees otra cosa, arreglate, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, sigamos. Ahora vayamos a cómo resistir, bueno, ya vimos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Aferrarnos a la palabra de Dios y vemos qué más nos dice la palabra de Dios ante, qué podemos usar, qué recursos podemos utilizar nosotros ante estas tácticas del diablo. Bueno, Primera de Pedro 5, del 5 al 9, dice: igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos y todos sujetaos unos a otros y vestidos de humildad, cosa que muchas iglesias, entre comillas, no hacen. No se visten de humildad, se visten de saco y corbata, se visten de uniforme, tienen reglas de vestimentas que no aparecen en la Biblia, ¿no? Vestirse de humildad no quieren. Bueno, ahí está, ahí ya sabes a quién pertenecen. Pero bueno, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy importante ser humilde. Humilde ante Dios, humilde con uno mismo, humilde ante las personas, porque Dios resiste a los soberbios. Puede parecer que los soberbios tienen todo lo que quieren en esta vida, pero bueno, ya les va a caer la cuenta. Tranquilo,
Vos sé humilde, continúa en la humildad. Continúa en la humildad, continúa ahí. Ahí, porque Dios da gracia a los humildes, ¿está? Entonces, humillaos, versículo 6, entonces humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Mm? Esto tiene que ver con ser paciente, esperar en Él, humillarse ante Dios, ¿tá? Y confiar en su poderosa mano, la poderosa mano del Todopoderoso, ¿Mm? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A su tiempo, todo va a pasar a su tiempo. ¿Qué va a hacer? No podemos darle manija al reloj y que corra rápido. Es así, el tiempo pasa, segundo a segundo, ¿tá? No podemos hacer que el tiempo empiece a correr medio segundo, no. Segundo a segundo, es así. No podemos hacer que la hora dure 30 minutos, no podemos, es así. Entonces, ¿qué hacemos? Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quédate tranquilo. Si estás salvo, si estás nacido de vuelta, seas quien seas, hombre, mujer, sos nacido de vuelta, sos nacida de vuelta, Él tiene cuidado de vosotros, no importa. Y si te morís, te vas al cielo. Uy, mirá, qué noticia, qué mala noticia. Así que de qué hay que preocuparse. ¿Mm? Si estás salvo, ahora, si no estás salvo, empezá a preocuparte, ya, pone tu cara al piso y arrepentite y convertite de verdad. Ahora, versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Vieron? La Biblia nos alerta ante las tácticas del diablo, fíjense, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y curioso que el diablo copia y quiere imitar a Dios. El león de la tribu de Judá, Satanás como león rugiente. Dios tiene su iglesia, Satanás tiene su iglesia, el catolicismo, ¿no? Su supuesta, esa falsa iglesia, ¿no? Y así, él lo copia. Pero ahora, el diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Importante, la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús, ¿qué dijo ante la tentación del diablo? Escrito está. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. ¿Está? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Cuando estés, mismo que te hayas equivocado y le hayas fallado mucho al Señor, bueno, Salmo 51, empezar de vuelta, buscarlo en oración, ayuno, oración, lectura de la palabra, alabanzas. Y toda aflicción que tengamos, tenés que entender que hay hermanos que están pasando lo mismo o peor. ¿Está? Y siempre hay que orar por los hermanos en Cristo. Siempre y siempre sabe que hay algún hermano que está orando por los hermanos en Cristo. ¿Está? Y Dios escucha las oraciones. Entonces, ahí entra en juego nuestra fe. ¿Está? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Resistid, dice, no es que abrirle las piernas al diablo, no, resistid al diablo, resistid, y huirá de vosotros. Pero ¿sabes cómo puedes resistir? Primero sometete a Dios. Sin someterte a Dios no podés resistir al diablo. Todos quieren resistir y vencer al diablo y pisarle la cabeza. Ya vamos a hacer eso algún día, todavía no llegó esa hora. Pero no quieren someterse a Dios. La fórmula no es así, la fórmula está escrita. La fórmula está escrita, someteos pues a Dios. Primeramente someteos, ¿tá? Someterse a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Está escrito, ¿eh? Es así. Ahora, ¿qué más? Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 7 al 10. Del 7 al 10. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. El misterio de iniquidad es todo el trabajo, diabólico del diablo y sus ángeles, y el diablo y sus demonios, el diablo y sus hijos, para traer el anticristo, para traer esta trinidad, a este dragón, a esta bestia y a este falso profeta. Y hacerles pensar a la gente, engañar a todo el mundo y hacerles pensar que es el verdadero Dios. Ahí están tus tres personas, la bestia, el dragón y el falso profeta.
Entonces, el misterio de iniquidad es toda esta cosa ecuménica, es toda esta cosa, todas estas falsas doctrinas del catolicismo, todas estas falsas doctrinas de los supuestos cristianos, supuestos evangélicos, de estos falsos cristianos, todas estas herejías, bueno, toda la intriga política y todas las cosas que pasan, guerras, revoluciones, todo eso apunta al anticristo. ¿Tá? Entonces, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Cuando la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo se vaya, nos vayamos, ahí aparece el anticristo. Versículo 8. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se entiende? Nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿tá? Cuando seamos quitados en medio, será revelado el anticristo, aquel inicuo. Y en la segunda venida de Cristo, al fin del Apocalipsis, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Tá? Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Toda esta gente que cree en las herejías y que cree en todas las mentiras del diablo y el catolicismo y las señales y los milagros, falsos milagros, ¿no? Porque acá la Biblia llama de prodigios mentirosos y no creen en la Biblia en contexto, no creen en la sana doctrina, no están convertidos de verdad. Y con todo engaño e iniquidad en los que perecen. Lástima. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mucha gente creyendo que el amor de Dios es incondicional. Acá este versículo no dice eso. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad, la palabra de Dios. El que me ama, mis palabras guardará, dijo Jesucristo. Si no os arrepentís, pereceréis. Todos pereceréis igualmente. El amor de Dios no es incondicional. El amor de Dios es condicional. Si no te arrepentís, no te convertís a Cristo, vas a morir, te vas a ir al infierno. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Vas a ser atormentado día y noche. En un lugar súper caliente. Y peor, después en la eternidad en el lago de fuego. No hay amor incondicional de Dios. ¿Se entiende? El amor se vuelve incondicional cuando sos salvo. ¿Tá? Porque la salvación no la puedes perder. No puedes perder algo que no es tuyo. La salvación viene de Dios, no de vos. No por obras, sino por su gracia. Ahora, Efesios. Entonces Satanás tiene preparado un fin del mundo, ¿no? Un escenario, ¿no? del fin del mundo, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad. No se convirtieron, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, les va a tocar el anticristo, ahí les va a tocar su Trinidad. Efesios 4, del 14 al 15. Pasemos ahora. La Biblia nos sirve, quiero decir. La Biblia nos sirve para que nosotros, como está escrito en Efesios 4, del 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hijos del diablo, falsos profetas, falsos cristianos, religiosos, engañadores. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ven? Versículo 15. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo. ¿Cómo puedes hacer eso? Con la Biblia. Está escrito. La simplicidad que es en Cristo. Está escrito. Recuerden Pablo lo que hizo en Hechos. Pablo no dijo, bueno, te tolero. No, Pablo no toleró que alguien se meta con la predicación de la palabra de Dios. Le dijo hijo del diablo. Lo reprendió. ¿Ven? Efesios 6:10. Ahora. Efesios 6:10 en adelante. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Importante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo.
¿Recuerdan? Satanás diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ven? Contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Otra vez, firmes. 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 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Cómo puedes ceñir vuestros lomos de verdad? Hablando verdad, creyendo en la verdad, mediante la palabra de verdad. Bajo la bendición del Dios de verdad. Mediante la verdad absoluta, Jesucristo. ¿Ven? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de las corazas de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ante los ataques del maligno, fe, la fe. Obviamente, toda la armadura de Dios. Pero sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra, por la palabra de Dios. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Si estás salvo, sé consciente de eso. Sé consciente de eso. Sé consciente todo el tiempo. Tenelo en tu cabeza, tenelo en tu mente, mucho más en tu corazón, obviamente. Pero tenelo siempre presente. Si estás salvo, el yelmo de la salvación. No importa que me pase, si estoy salvo, me voy con Cristo. No importa lo que me pase. No importa lo que nos pase en este mundo. Si estamos salvos, morimos, ¡pum!, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ahora, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ven qué importante es la palabra de Dios? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, está escrito, está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo el tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, suplicando, pidiendo por los hermanos, por todos los santos, por todos los hermanos en Cristo, que son los santos, es sinónimo, ¿está? Orar por los hermanos en Cristo en todo el mundo, por los hermanos en Cristo perseguidos, por las peticiones de los hermanos en Cristo, que Dios nos escuche, que Dios derrame su misericordia, que Dios derrame por favor su misericordia, su bondad día a día, que no nos falte su palabra, que no nos falte su bendición, que no nos falte su verdad. Uy, tenés para pedir un montón de cosas. ¿Se entiende? Ahora, esto es todo lo que podemos hacer, y mucho más. Esto es lo que nos dice la Escritura. Está escrito. Vamos ahora a Primera de Juan 4, versículo 4. Tengamos en cuenta esto ante las tácticas del maligno, ante las tácticas del diablo. Tengamos en cuenta esto. Hijitos, vosotros sois de Dios. Si vos estás salvo, vos sos de Dios, vos le pertenecés a Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Tenés a Dios en vosotros? ¿Tenés a Jesucristo, o sea, Dios, en vosotros? Bueno, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás es un imbécil. Satanás es un idiota, un imbécil, un estúpido, teniendo toda la sabiduría y belleza, y toda la belleza de la creación, agarró y pecó y echó todo a perder. ¡Imbécil! Mayor es el Dios Todopoderoso que está en el cristiano, viviendo dentro nuestro. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El diablo está en el mundo, haciéndole caer al mundo, haciendo caer al mundo en pecado. Pero acordate, mayor es Jesucristo que está en nosotros, mayor es el Todopoderoso que está en nosotros. Los habemos vencido, vencimos al mundo. Vencimos al mundo. Y ya vamos a ver qué es lo que venció al mundo. Nosotros hemos vencido, obviamente, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Mayor es Jesucristo que está en nosotros, obviamente, que el que está en el mundo. Tengan muy en cuenta eso. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Naciste de vuelta? ¿Naciste de vuelta? ¿Naciste sobrenaturalmente de vuelta? ¿Dios te dio su Espíritu Santo? ¿Realmente naciste de vuelta?
¿Mm? Hubo un cambio en tu vida desde que conociste la verdad, desde que conociste el Evangelio, desde que conociste la salvación de Jesucristo. ¿Mm? Hubo un cambio en tu vida, naciste de vuelta, naciste de Dios. Si es así, venciste al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si estás salvo, venciste al mundo. Hemos vencido. Nos matan. Ay, ay. O sea, ¿me importa a mí mi funeral? Voy a estar en el cielo. ¿Qué me importa el funeral? Que hagan con mi cuerpo. ¿Qué me importa? Si va a ser resucitado mi cuerpo. Y ya vamos a hablar. Tengo preparado por ahí un estudio sobre la resurrección. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cuál es el mal? A ver. Hemos vencido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Mm? Pasemos a Romanos 8 para cerrar. Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Fíjense, ante cualquier situación de estas, no importa. Nada de ninguna de estas situaciones nos va a separar del amor de Cristo. Ninguna de estas situaciones. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Cuántas matanzas hubo? Y la mayoría matanzas hacia cristianos. Masacres. Bueno, preciosa es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es así, está escrito. Dios valora que alguien muera por él, porque él murió por nosotros. Pero es así, el mundo nos odia, nos quiere matar. En cuanto tengan oportunidad van a salir a cazarnos. Pero bueno, me matan medio al cielo. Mirá, qué terrible, ¿no? Pero bueno, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos dio vida eterna, Él nos salvó. Y si Él hace así, nadie nos toca. Y si Él permite, pasan las cosas. Y si Él no permite, no pasan las cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo nos amó. Jesucristo nos ama. El verdadero amor de Cristo, sustentando a su iglesia, sustentando a los que creen en Él de verdad, a los verdaderamente convertidos. Ahora, versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Se viene guerra al Apocalipsis. Sí, bueno, y que venga, ¿qué importa? Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura. Satanás es una criatura, es un ser creado. Ni siquiera el mismo diablo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos todas las herramientas gracias a Dios, hemos vencido gracias a Jesucristo y tenemos las herramientas en la palabra, en la Biblia, para no caer ante las tentaciones, las trampas, los ataques, ni en ninguna de las tácticas del diablo. Así que bueno, espero que haya sido de bendición, espero que puedan estar atentos, no comerse el cuento. Mucho cuidado con los falsos profetas, con los falsos cristianos, con los falsos, mucho cuidado con las falsedades que se dicen. Tenemos que estar apoyados en la verdad. Así que bueno, gracias a todos por lo que se van sumando, gracias a todos por mirar los videos. Mando un abrazo a todos, un abrazo muy grande, bendiciones y nos vemos la próxima.